1990, como parte de un fuerte impulso hacia la desnacionalización, el presidente Carlos Salinas de Gortari, del PRI, enmendó la Constitución mexicana para permitir la privatización de las instituciones bancarias y de crédito. Una vez que la medida fue aprobada, su gobierno no tardó en poner manos a la obra. Entre junio de 1991 y julio de 1992 se vendieron 15 bancos, lo cual implica un promedio de más de uno por mes. La narrativa fue que lo hacían en beneficio de los pobres, porque el gobierno, al deshacerse de los bancos, enfocaría recursos y políticas al desarrollo social. Sin embargo, detrás de esta retórica que mostraba cierta preocupación, la realidad es que los bancos estaban siendo traspasados a un selecto número de magnates por medio de un falso proceso de licitación, en el cual quien quedaba en segundo lugar en una oferta seguía en la línea de sucesión en la próxima. Gracias a este favor colosal, el gobierno de Salinas incrementó el número de las personas multimillonarias que hacían sus fortunas desmantelando al Estado mexicano. Cuando se desató la denominada crisis del tequila en 1994, los bancos mexicanos recién privatizados fracasaron. En lugar de la renacionalización, el nuevo presidente Ernesto Zedillo, aplicando lo que él sabía de las escuelas tecnocráticas de la economía que había estudiado en Yale, procedió a rescatarlos, apoyándose sobre un fondo para contingencias que había sido creado recientemente, conocido como FOAPROA. Originalmente tasado en 110 mil millones de pesos, el costo del rescate ascendió a 1 billón de pesos y luego a 2 billones, haciendo que el presupuesto federal tuviera que desembolsar alrededor de 50 mil millones de pesos cada año solo en concepto de intereses. A pesar de que se suponía que la deuda estaría saldada en 30 años, en la actualidad se estima que habrá que esperar hasta 2070 para liquidarla completamente, lo cual dejará 3 generaciones o más atrapadas en un proceso de transferencia de riqueza de la gente más pobre a la más rica. La ironía de la historia es que la privatización y el posterior rescate de los bancos, una medida que se suponía que ayudaría a paliar el déficit, disparó un endeudamiento a nivel nacional que terminó por representar el 45% del PIB bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Una vez rescatados, los bancos mexicanos fueron vendidos de nuevo, pero esta vez a compradores internacionales. Para 2003, el 82.3% del capital bancario de México estaba en manos extranjeras, dividido entre España, los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá. En México hay un particular sentimiento de terror asociado al sistema bancario. Las filas son largas, el tiempo es poco, el servicio es, en el mejor de los casos, seco y cortante, y se efectúa con vergonzosos niveles de racismo y desdén cuando se trata, por ejemplo, del campesinado o de las personas indígenas. Si se intenta hacer un trámite por teléfono, se entra en un laberinto de cuelgues, esperas, transferencias e información contradictoria que te puede llevar a estar ahí todo el día. Existen impuestos a la pobreza, existe la usura, no hay nada que no esté sujeto a una tarifa o a una comisión, lo cual incluye hacer más de 3 operaciones por mes, consultar el saldo, solicitar un informe adicional de la cuenta, solicitar el informe de los periodos previos, solicitar la investigación infundada de un cobro, hacer una transferencia, emitir un cheque, extraer dinero de un cajero, todo te cobran. Las tarjetas de crédito son abiertamente abusivas, con tasas de interés anuales que van del 25% al 75%, que sumadas a otras comisiones como las tarifas de mantenimiento anual, muchas veces elevan el costo total anual en un 100%. A su vez, las tasas de interés hipotecario son de 3 a 4 veces más altas que en Estados Unidos. Además, la clientela de los bancos se encuentra con frecuencia inscrita sin saberlo en políticas de seguros y otros servicios, teniendo que hacer luego reclamos para poder darse de baja. Y dado que no hay un incentivo para que los bancos privados abran sucursales en donde no es rentable, amplias extensiones del México rural no tienen ningún acceso a las instituciones bancarias, lo cual las hace presas fáciles de las estafas de la usura o de las asociaciones de crédito no reguladas conocidas como cajas de ahorro. Como si todo esto no fuera suficiente, los bancos controlan también, por supuesto, las afores y han generado millones y millones de ganancias durante los últimos años. Gestionan alrededor de 4 billones de pesos. No es sorprendente que durante sus 23 años de existencia, las comisiones de las cuentas han aumentado a un ritmo más acelerado que los fondos mismos. Si se agrega a esto los bajos salarios que se paga al personal, el resultado es un escenario en el cual los bancos obtienen cotidianamente ganancias más altas en México que en sus países de origen. Pero además está la famosa cartelización. Los documentos del FinCEN son contundentes. Los bancos europeos, los bancos mexicanos, los bancos norteamericanos
han logrado transferencias de miles de millones de dólares de dudosa procedencia a lo largo de todo el mundo, enriqueciéndose tanto ellos como sus inversores y haciendo realmente muy pero muy poco para detener el flujo de dinero lavado que viene precisamente de la droga, del crimen organizado, la malversación de fondos de las redes que financian el terrorismo, las guerras y la trata de personas. De acuerdo al periódico La Jornada, los bancos de México han participado en estas acciones con alrededor de 5.500 millones de dólares provenientes de transacciones sospechosas que se realizaron, por ejemplo, entre 2010 y 2016 y que incluye a los bancos BBVA, Santander, Cibank, Banco Base y Banorte. Uno de los documentos del FinCEN incluso apunta al anterior presidente Enrique Peña Nieto a causa de una serie de transferencias sospechosas realizadas por su asesor de campaña, Juan José Rendón Delgado.